Hola hermanos, feliz sábado. Les deseamos a cada uno de ustedes. Les pedimos de favor que todos aquellos que nos estén viendo en estos momentos les avisen a los demás hermanos cercanos que conozcan, que habitualmente nos ven durante la transmisión de YouTube. Por este sábado vamos a tener el culto joven aquí por Facebook para que les inviten, para que igual compartan en sus Facebook y puedan acompañarnos más personas. En esos momentos les invitamos a que podamos entonar algunos himnos como ejercicio de canto. Hermanos, nuevamente feliz sábado a cada uno de ustedes. Les agradecemos porque nos acompañaron en este servicio de canto, de adoración.
Y les extendemos una bienvenida a cada uno de ustedes que nos están sintonizando desde Facebook. Recuerden compartir esta publicación, este en vivo en Facebook, en sus perfiles, para que más personas puedan acompañarnos durante este culto joven. Hemos tenido problemas técnicos por medio de YouTube. El enemigo ha estado obrando ahí inmiscuidamente. Pero pues gracias a Dios estamos pues ya en la plataforma de Facebook, así que les invitamos nuevamente a que puedan compartirlo, puedan igual mandarle el link por WhatsApp a los grupos de WhatsApp o a sus familiares, a sus amigos cercanos que les gustaría que escucharan este tema de la campaña, de este cierre que estamos teniendo de Fe en la Crisis. Les invitamos también que nos peguen un like en la página de Facebook, para que también puedan estar siguiendo el contenido que estamos subiendo durante la semana aquí. Y pues nada, les agradecemos por estar con nosotros y quédense aquí. Les invito a que podamos hacer una oración para iniciar con este culto joven. Amantísimo y buen Padre Celestial, que tu morada está en los cielos, gracias Señor te damos porque a pesar de todas las cosas podemos sentir que estás con nosotros. Te pedimos que nos ayudes durante este culto joven a que todo lo que hagamos sea conforme a tu voluntad, que podamos solamente darte la honra y gloria a ti, y que, Padre, las palabras del predicador, los especiales, los cantos que hemos de entonar, pues puedan llegar a todas las personas que estén necesitadas de ti y que pueda haber un cambio en sus corazones. Ayúdanos a tener fe en ti a pesar de las adversidades y pues siempre está con nosotros. Por pedírtelo en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ahora vamos a tener un especial. Y pues quédense con nosotros. Te veo sufrir, llorando estás. El mal destruyó tu
tu Dios en gozo y paz vivirás. Es mi anhelo verte allí en el río junto a mí. No tengas temor, ya pasará. El sol saldrá. Querido amigo y querida amiga, reciban todos mi saludo en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. En esta ocasión quisiera hablarles de la fe de nuestro padre, patriarca Abraham. La Biblia dice en Santiago capítulo 2 versículo 23 que se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue imputado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Apreciado amigo o amiga, cuando Dios llamó a Abraham, él vivía una vida de comodidad, pero vivía en una zona plagada por la idolatría. Y como Dios tenía un plan para con Abraham, quería sacarlo de este ambiente hostil al desarrollo de la nueva fe, de la nueva vida, del nuevo estilo de vida. Entonces Dios dijo a Abraham que saliera de esa tierra para ir a un lugar, una tierra, entre comillas, desconocida. Para cualquier de los mortales que somos, es difícil salir de su tierra, de un lugar confortable y aventurarse hacia un lugar desconocido. Pero por fe, amigo, Abraham creyó en Dios y obedeció. Y la Biblia registra que Abraham es el padre de la fe. Abraham nos demostró esta fe que algunos llaman a ciegas, creer en Dios. En mi país alguien solía decir: si yo estoy seguro de que la voz que estoy escuchando viene de Dios, obedezco ciegamente porque tengo fe en Dios. Amén. Y así hizo Abraham, creyó en Dios y obedeció. Aunque en camino tuvo dificultades, pero la misma fe en Dios ayudó a Abraham a salirse de apuros, de dificultades, de problemas. Aunque en algún momento sus pies tropezara, esa misma fe en Dios le ayudó a permanecer firme y a seguir adelante. Esta es mi invitación para ti y también para mí. En estos momentos difíciles marcados por la pandemia de coronavirus, estamos en crisis, como Abraham también tuvo que pasar por crisis. Pero la historia de Abraham puede reproducirse en tu vida y en mi vida. Amén. ¿Haciendo qué? Desarrollando la misma fe que Abraham tuvo en Dios. Sabiendo que estamos en una situación difícil. Algunos ya
no saben lo que les depara el futuro. Han perdido la esperanza. Pero saben, es en esta situación oscura, en esta tiniebla, esta dificultad en que se manifiesta la fe. Es en este momento que debemos desarrollar nuestra fe. ¿En quién? En nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Él ha dicho: he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él nos ha dicho también: yo os mandaré el Consolador. Y el Consolador es el Espíritu Santo que está con nosotros. Así que, hermano, si has perdido trabajo, has perdido la esperanza por alguna situación que estarías viviendo, sobre todo en estos momentos de coronavirus, te recuerdo que la promesa de Cristo está a nuestro alcance. Lo que debemos hacer es aceptarla con fe y caminar con fe, así como lo hizo Abraham. Y finalmente Abraham obtuvo la victoria. Y nosotros somos descendientes de Abraham, pero espiritualmente, ¿verdad? Porque formamos Israel espiritual. Amén. Por esto, amigo, hermano, te animo. Ten fe, avanza con fe y camina con Cristo Jesús, y la victoria será tuya. Que el Espíritu Santo te ayude a poner en práctica esta cosa. Que Dios te bendiga mucho. Amén. Mis hermanos, gracias por seguir con nosotros. Sabemos que la transmisión se está viendo un poco o un mucho detenida. Créanme que estamos haciendo lo mejor que podemos para resolver esa situación. Si hubiera un botón mágico de que se deje de trabar, créanme que lo estaríamos oprimiendo. Mis hermanos, vamos a pasar con el quizzes. Les recordamos que hemos estado viendo el libro La Historia de la Redención. La semana pasada vimos los capítulos 17 y 18, que fue la peregrinación del pueblo de Israel y la ley de Dios. Y hoy vamos a ver los capítulos 19 y 20, que hablan un poco del santuario y sobre Josué y Caleb. Pronto en pantalla va a aparecer el código, pero recuerden, vayan a Join My Quizzes. Está apareciendo en su pantalla, joinmyquizzes.com. El código es 378050. 378050. Mientras esperamos, les comento que sí, yo sé que vamos atrasados un buen o mucho. Les comento que no pudimos transmitir por YouTube por unas situaciones que se presentaron en la tarde. Estamos trabajando para resolverlos porque, como ustedes verán, YouTube es una mejor plataforma de streaming. Sin embargo, pues todo esto lo hacemos para gloria de Dios, para que ustedes puedan tener un contenido. Y les invitamos a que nos apoyen con sus oraciones, nos apoyen con sus comentarios y que nos entiendan. Entonces, les recuerdo, joinmyquizzes.com y el código es 378050. 378050. Vamos a esperar un poco mientras ustedes ven esta parte del streaming. Les recuerdo, la semana pasada vimos capítulo 17 y 18. El capítulo 17, expandiendo un poco más, habló sobre cuando Israel sale de Egipto y empieza a vagar por el desierto, antes de llegar al monte Sinaí. Cuando se
se pelea con Amalek, que Moisés tuvo que tener las manos levantadas y fue sostenido por Aarón y por Hur. Y mientras Moisés tenía las manos levantadas, el pueblo de Israel prevalecía, mientras bajaba las manos, el pueblo de Israel perdía. Y después nos topamos con el capítulo 18, que habla de la ley de Dios y cómo el pueblo de Israel se topó con el monte Sinaí. Dios les dio instrucciones específicas de qué tenían que hacer, se tenían que santificar, tenían que lavar sus ropas para encontrarse con Dios. Después habla de cómo Dios les dio la ley. Y un punto importante o algo que me llamó la atención de ese capítulo es que el espíritu de profecía hizo mención en que cuando nos presentamos a Dios tenemos que presentarnos limpios, que a Dios no le gusta que estemos con ropa sucia. Y se me hizo muy curioso que se hiciera ese punto, que se mencionara o que se enfatizara ese punto. También recordamos la semana pasada que el quiz estuvo muy difícil, las preguntas estuvieron muy difíciles. Hoy ya van a estar un poco más relajadas. Y bueno, tenemos por el momento 5 participantes. No estudié: Denise Arellano, Tatis, Hope Esperanza, Isaac, Harry, Good. Vamos a esperar a que se conecten más personas. Si tú te desanimaste por el quiz de la semana pasada, te invito a que te conectes. Ya no va a haber preguntas con respuestas abiertas, etc. Entonces, los invito a que se unan. Les recuerdo que habla un poco del santuario, habla un poco sobre Josué y Caleb. Son historias que la mayoría hemos escuchado, tal vez hemos visto los repasos de los niños, etc. Entonces, tenemos como que una idea muy general de lo que se trata en esos capítulos. Entonces les invito a unirse. También díganos de dónde nos están viendo, si es de aquí de México, de la fe, de cualquier punto de donde nos estén viendo. Queremos conocerlos. Se acaba de unir Javier a nuestro quizzes. Les recuerdo, la clave es 378050. Vamos a esperar unos minutos más para que más gente pueda participar. Join My Quizzes 378050, capítulos 19 y 20 de la historia de la redención. También quiero comentarles que hoy, 29, es el cierre de una campaña del Club de Guías Mayores Centinelas de la Fe. Empezamos el miércoles. Si no pudieron ver los temas, chéquenlos en nuestro canal de YouTube. IAS de la Fe, estuvieron muy buenos. Empezamos el miércoles 26, jueves 27, viernes 28 y hoy vamos a terminar con la campaña que se titula Fe en la Crisis. Si ustedes checan programas de la semana pasada, hubo mucha gente que lo dijo mal, dijo Fe en Crisis. Y la diferencia es que una te mantienes firme en la prueba y la otra básicamente estás tambaleando en la prueba. Pero es Fe en la Crisis. Ya tenemos 8 participantes. Se unió Pancracia y se unió Daniel. Vamos a esperar a que lleguemos a 10 participantes. 10 participantes. Vamos a esperar para poder iniciar todos con el quizzes y poder participar la mayor cantidad posible. Vamos a esperar un momento. ¿Qué hora es? 8:20. Sí, un momento, todavía estamos a tiempo. Vamos a esperar. Inviten a sus compañeros, si tienen ahí a su mamá, si tienen ahí a su papá, a sus hermanos, rétenlos, díganle, ¿sabes qué? Yo sé más que tú, vamos a ver quién gana. Y el que gana, el que pierda, lava los trastes o hace el aseo cuando termine el sábado. Entonces, mis hermanos, esto es una sana competencia, pero es motivación, es motivación. Vamos a esperar un momento más. joinmyquizzes.com con la clave 378050. 378050.
Un minuto más, si no, iniciamos con los que tengamos. Join my quizzes 37, 80, 50. Ya tenemos uno más, Gael. Bienvenido, Gael. Y estamos a unos segundos de iniciar este quiz de Historia de la Redención, capítulos 19 y 20. A unos 15 segundos, unos escasos segundos de iniciar el quiz, conéctense y iniciamos. Vamos a iniciar y vamos con las preguntas. No sé si a todos les aparezcan en el mismo orden, pero vamos a ver. ¿Qué separaba los dos compartimientos del tabernáculo? ¿Un velo, una luz, un mueble, un muro? Si estuvieron viendo los repasos del Ministerio Infantil o de la sección infantil de la mañana, ustedes sabrán contestar esta pregunta muy fácilmente. Otra de las preguntas es, no sé si les aparece en el mismo orden. No aparecen en el mismo orden. Bueno, voy a estar leyendo preguntas que aparecen. ¿Quién encendía el fuego del altar del oro de incienso? Moisés, el sumo sacerdote, un sacerdote designado, Dios. ¿Quién encendía el fuego del altar del oro de incienso? Ok. Vemos cómo se está moviendo. Va Denise Arellano a la cabeza. ¿Qué nombre recibía el arca al recibir las tablas del testimonio? Arca del pacto, arca de Dios, arca de Noé, arca del testimonio. Aquí vemos las posiciones. Denise Arellano, después Javier. ¿Cuántos años debía peregrinar el pueblo de Israel en el desierto? 10 años, 40 años, 20 años, 2 años. Ok. Vemos la posición. Denise Arellano, Javier. Después en cuarto lugar Daniel, en quinto lugar Job Esperanza. Habían ventanas en ambos compartimientos del tabernáculo, verdadero o falso. De nuevo, si han visto los segmentos infantiles, sabrán la respuesta a eso. ¿Cómo se consiguieron los materiales para construir el santuario? Saquearon otras ciudades, ofrendas voluntarias, por la compra-venta, Dios proveyó los materiales. Esa creo que también la mencionaron en el estudio de Ministerio Infantil de la mañana. Sigue Denise Arellano a la cabeza. Siguiente pregunta, ¿qué pueblos iban a hacer guerra contra los israelitas por causa de las incursiones de los espías? Los filisteos, los amalecitas, los moabitas, y este es de opción múltiple. Entonces, tengan cuidado ahí en seleccionar las preguntas. ¿Quién planeó el santuario? ¿Aarón, Moisés, Dios o un siervo arquitecto? Recordemos que en el pueblo de Israel había gente que tenía muchos oficios, entonces pudo haber habido un arquitecto por ahí. Entonces, ¿quién planeó el santuario? ¿Aarón, Moisés, Dios o un siervo arquitecto? Vamos a avanzar. ¿Cómo están las posiciones? Me parece que Denise Arellano sigue a la cabeza, pero ahora en segundo lugar tenemos a Hope Media. No, acaba de bajar. Hope Esperanza, acaba de bajar. Entonces, recuerden que si se equivocan en alguna, Quizzes les da opción de contestarla mejor o contestarla bien. ¿Cuántas veces podría entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo? Cuando quisiera, una vez al año, una vez al mes, los sábados. Esta también la vimos en las secciones infantiles. Todos los videos de segmentos infantiles del santuario están en nuestro canal de YouTube. Entonces los invito a que se den la vuelta. Si sus niños no la sacaron bien algunas o si ustedes quieren aprender, vayan a vernos a YouTube. ¿A los hijos de quién vieron en aquellas tierras? A los hijos de Anac, a los hijos de Goliat, a los hijos de Moab, a los hijos de Adón. Entonces avanzamos. Ya hay gente terminando. Les invitamos a que sigan participando.
Denise Arellano en primer lugar. Josué y Caleb también debían compartir el castigo del pueblo de Dios por no confiar, del pueblo por no confiar en Dios. Es una pregunta de verdadero o falso. Denise Arellano sigue en primer lugar, creo que todavía no termina y lleva una racha. Cuando viajaban, ¿qué mueble llevaban al frente de ellos? ¿El candelabro, el oráculo, el arca o el propiciatorio? Pancracio en quinto lugar, sexto lugar Daniel. ¿Qué fruto no trajeron como evidencia de la buena tierra que había en Canaán? Granados, naranjas, uvas, higos. Aquí tienen que poner atención a la pregunta. Y son 15 preguntas, traten de contestar la mayoría bien. ¿De qué estaba hecho el propiciatorio? De madera recubierta de oro macizo, de diamante, etcétera. Entonces, no estudié, sube a tercer lugar. La gloria de Dios que descansaba sobre el propiciatorio se podía ver en los dos compartimientos del tabernáculo, verdadero o falso. Pongan atención, verdadero o falso. Y recordemos que la quiz les da opciones de contestar alguna pregunta que sacaron mal. ¿Qué pueblos? Bueno, en mi caso, no les voy a decir. Lo contesto y la saqué bien. Entonces, voy a ver la tabla de posiciones, me voy a mover. Ok, ya no estoy. Ok, tenemos un 77%, 72% de respuestas correctas, muchísimo mejor que el 40% de la semana pasada. Y bueno, tenemos la tabla de posiciones a Denise Arellano en primer lugar, según me parece. En segundo lugar tenemos a Hope Esperanza. En tercer lugar tenemos a No Estudié. Cuarto lugar tenemos a Daniel. Quinto lugar tenemos a Isaac Jerry Good. Acaba de subir y como todavía le quedan preguntas por contestar, a Isaac puede subir a primer lugar dependiendo si mantiene la racha que tiene o no. Sexto lugar Pancracia y Isaac acaba de subir segundo lugar y puede que llegue a primer lugar. Isaac, ahorita que termines nos mandas un saludo y nos dices de dónde nos estás viendo. Vamos a ver, Diego G terminó un poco abajo, Gael también un poco abajo, Javier, Tatis, Pancracia, Daniel, No Estudié y no puedo leer el nombre del cuarto lugar, pero el cuarto lugar, el segundo lugar ahora, acaba de pasar a Isaac. Acaba de perder su racha, pero todavía le quedan algunas preguntas. También Isaac perdió su racha, pero aún le quedan algunas preguntas. Tenemos un 73% de precisión en las preguntas y pues es mucho mejor que la semana pasada. Ahorita ya al parecer le quedan una o dos preguntas a Wef. Isaac ya terminó, Isaac no pudo moverse y Wef también terminó en segundo lugar. Denise Arellano, si quieres terminamos de una vez el quizzes. Terminamos el quizzes, regresamos todos a Facebook para que podamos pues felicitar a Denise Arellano. En primer lugar, muchas felicidades, Denise, por este momento. Te debes sentir muy orgullosa por tu participación. De hecho, vamos a ver, me gustaría ver cuántas tuvo bien. Si me puedes, me voy a salir un poco de cuadro. Quisiera ver cuántas sacó bien y cuántas sacó incorrectas. Ok, Denise Arellano tuvo muchas bien,
Tuvo un 93% correctas y aquí vemos una mala solamente. Increíble. Les invitamos a que sigan estudiando, les invitamos a que sigan leyendo Historia de la Redención. Como sabrán, estamos llevando como que un estudio constante. Entonces, si hoy vimos 19 y 20 y la semana pasada vimos 17 y 18, la próxima semana, ¿cuál vamos a ver? 21 y 22. 21 y 22, Historia de la Redención, lo pueden buscar en YouTube. Si tienen el libro lo pueden leer, lo que ustedes quieran, pero este libro es muy, muy interesante. Los invitamos a que volvamos a Facebook, todos los que siguen en Quizzes, de que digan, ya se acabó, ya regrésate a Facebook. Y vamos a ir preparándonos para lo siguiente. Vamos a ir por nuestra Biblia, a separarnos un poco del Quizzes y vamos a ir por nuestra Biblia. Cuando tengan su Biblia, por favor, pónganos ahí en el chat, amén. Y vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Primera de Tesalonicenses 3:3. Saquen su Biblia, de preferencia física, para que no tengan que moverse de aplicación. Primera de Tesalonicenses 3:3. Le doy lectura. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Con estas palabras en mente, vamos a preparar nuestro corazón para recibir el tema de nuevo. Este es el cierre de la campaña Fe en la Crisis. Va a estar a cargo de Roberto Ramírez, nuestro primer anciano. Vamos con él. Buenas tardes, hermanos. ¿Se escucha? Muy bien, en esta tarde nos da gusto estar aquí con ustedes a través de otra plataforma. En el YouTube tuvimos algunas dificultades, pero nuestros jóvenes están trabajando en ello. Pero no por eso vamos a dejar de seguir estudiando la palabra de Dios. Esta semana hemos tenido una semana de oración que ha llevado por título, denme un segundo, Fe en la Crisis. Y el día miércoles vimos el primer tema que llevó por título Abrazados de Dios. El día jueves el título fue Sacrificio y Obediencia. El día de ayer vimos el tema que llevó por título Dios provee en tiempo de crisis. Y hoy habremos de cerrar nuestra semana de oración reflexionando en la palabra de Dios y hemos titulado esta reflexión Fe en tiempos de crisis. Así es que vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia al respecto, qué lecciones podemos aprender acerca de ella para estos tiempos difíciles. ¿Cuál debe de ser nuestra fe en tiempos de crisis? Es interesante esta palabra tan pequeña, crisis. Es una palabra de tan solo 6 letras, pero cuando está activa puede afectar de una manera impresionante. Buscando esta palabra, buscándole alguna definición, me puse a buscar en esto de la internet y encontré 3 definiciones para crisis. Les voy a leer lo que decían estas definiciones. Dice que crisis es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Así es que una crisis es una situación grave y decisiva. Una crisis puede llegar a ser una decisión difícil para una persona o también para una cosa. Primera definición, es una situación grave y decisiva. También puede poner a una persona o una cosa en una situación difícil. Y la tercera dice que las crisis pueden designar un cambio traumático en la vida, en la salud, en la sociedad, en la política, en la economía y en los gobiernos del mundo. Así es que esta crisis, esta palabra pequeña de tan solo 6 letras, puede llegar a generar un caos tremendo. Ya estando en eso de la internet, buscando definiciones,
también me puse a buscar sinónimos de crisis. Y por ejemplo, un sinónimo de crisis puede llegar a ser catástrofes, calamidades, cataclismos, emergencias, desastres, problemas, dificultades, aflicciones, y la lista seguía diciendo muchos más. Así es que cuando usted ve qué es una de las definiciones de crisis, cuando ve cuáles son los sinónimos de crisis, pareciera ser que esto es un panorama totalmente desalentador. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿O qué es lo que podemos hacer? Fíjense que también hay diferentes definiciones de crisis. Por ejemplo, tenemos la crisis a nivel mundial. Entre ellas están las guerras y las enfermedades. Un ejemplo para estas que ahorita estamos viviendo son las pandemias o la pandemia. También hay crisis que las generan eventos naturales, como pueden ser terremotos, inundaciones, volcanes, sequías, tornados, huracanes, incendios. Son muchas cosas lo que puede llegar a generar una crisis de acuerdo a los eventos naturales o los fenómenos naturales. También hay crisis en la sociedad. Y hoy en día hay un organismo que se le llama delincuencia organizada, que genera una crisis muy grande en la sociedad. Esta organización generan asaltos, generan secuestros, asesinan gente, y todas estas cosas que estas organizaciones realizan generan caos en la sociedad. Así es que la sociedad también está afectada por la crisis. Hay crisis familiares, y dentro de estas crisis familiares pueden ser los pleitos de familias, pleitos por propiedades, pleitos por qué sé yo. Hay muchas cosas que pueden generar crisis en las familias, crisis económicas dentro de la familia. Cuando se pierde el trabajo puede generar una crisis, puede generar problemas entre los padres porque no hay el recurso suficiente para alcanzar el sustento que se necesita. También hay problemas de salud, problemas de parejas. Las crisis generan problemas de parejas. Pero quiero invitarles a que regresemos un poquito a las crisis a nivel mundial y hablemos un poquito acerca de la pandemia. Y quiero que veamos todo lo que genera esta crisis de pandemia. Fíjense, esta crisis que se está desarrollando en este momento con esto de la pandemia no solamente ha afectado el mundo, ha afectado países, ha afectado gobiernos, ha afectado los sistemas que hay dentro de cada país, por ejemplo, el sistema de salud, ha afectado la economía, ha afectado las familias, ha afectado a la sociedad. Todos estos han colapsado gracias a que la crisis se ha desarrollado. Con esto podemos ver que esta pequeña palabra de tan solo 6 letras, cuando se desarrolla, puede llegar a poner al mundo de cabeza. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? ¿En qué posición tenemos que estar nosotros ante estas situaciones? Y quiero llevarlos a la lectura bíblica que acabamos de leer, que se encuentra en Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, y lo vamos a leer desde el versículo 1. Haciéndoles un poquito de contexto, el apóstol Pablo, junto con el hermano Silvano y el hermano Timoteo, se encontraban en Tesalónica y habían tenido la necesidad de salir, dejar a los tesalonicenses y apartarse a otra ciudad. El pasaje dice que se quedaron en Atenas, pero el apóstol Pablo menciona que él tenía necesidad de volver a ver a estos hermanos porque le preocupaba que ellos siguieran manteniendo su fe activa en el Señor Jesucristo. Y dice el versículo, vamos a empezar leyendo el versículo 1 del capítulo 3. Dice, por eso, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos en Atenas. En esto hablaba Pablo y Silvano. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Fíjense para qué es enviado Timoteo. Para confirmaros y exhortaros
respecto a vuestra fe. Imagínense que estemos en este momento, o que en este momento estuviera Pablo, y que hubiera enviado a Timoteo a nuestra sociedad, a nuestra iglesia, a nuestros hogares, para que confirmara y nos exhortara a que cuidáramos nuestra fe. Y aquí me llama la atención lo que dice el versículo 3. Dice, a fin de que nadie se inquiete. A fin de que nadie se inquiete. ¿Pero a qué se refiere? El texto sigue diciendo, que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Versículo 4, cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, y así sucedió, como bien sabéis. Así es que, mis hermanos, nosotros como cristianos, tenga usted por seguro que vamos a pasar por diferentes tribulaciones, dice el apóstol Pablo. Si a alguien, a usted le enseñó que su vida cristiana iba a ser color de rosa, tristemente no le dijo la verdad. Como cristianos tenemos que pasar por ciertas tribulaciones. Y aunque pareciera ser que con esto de estas crisis, con este tiempo de crisis en el que estamos viviendo, pareciera que estamos en un panorama totalmente desalentador, y que no vamos a alcanzar a ver un mañana seguro, quiero invitarles a que vayamos a la palabra de Dios y encontremos algunos pasajes que nos van a ayudar a encontrar esa fe que necesitamos encontrar para pasar estos momentos difíciles. Quiero invitarles a que vayan en sus Biblias al libro de Génesis, capítulo 6. Libro de Génesis, capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 9. Este pasaje habla de Noé. Es una historia que ustedes conocen muy bien, pero aquí a mí me gustaría recalcar unos cuantos versículos para que nuestra fe empiece a crecer y que en este tiempo de crisis podamos salir avantes. Versículo 9 del capítulo 6 del libro de Génesis dice lo siguiente. Estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. Caminó Noé con Dios. Qué bonitas palabras para una persona. Dice, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo y que caminó Noé con Dios. Usted podría pensar, bueno, pero pues para Noé fue fácil, todo estaba en ese entonces en paz, no tenía los mismos problemas por los que pasamos nosotros, no estaban en una situación deprimente, no había enfermedades, no había terremotos, no había incendios. Pudiera usted pensar eso, pero déjeme darle un versículo clave aquí. Vayamos al versículo 5 del mismo capítulo 6. Dice de la siguiente manera, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo al mal. Qué versículo tan interesante. Si usted cree que Noé no estaba en la misma situación que estamos nosotros, yo quiero pensar o puedo pensar que a lo mejor estaban en una situación más complicada que la que estamos viviendo nosotros. El versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Qué situación tan triste. Dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo al mal. Así que si a usted, hermano, le mortifica si su vecino le echa la basura en su calle, déjeme decirle que probablemente en aquel entonces no solamente era la basura, eran muchísimas cosas mal, porque el pensamiento del hombre continuamente estaba pensando en hacer el mal. Pero Dios encontró en toda esa maldad a un personaje que era un hombre justo, perfecto en esas generaciones, dice otra versión, perfecto era Noé en esas generaciones, y que también caminó Noé con Dios.
Qué interesante. Y fíjese que Noé tuvo una tarea que hacer para Dios, nada sencillo, porque Dios le pidió que hiciera un trabajo en el cual en ese entonces era ilógico realizar. No había una razón para hacer eso. Así es que cuando Dios pide que hagas algo para Él, seguramente Dios te va a recompensar de alguna manera. En aquel entonces, Noé fue salvo junto con su familia para beneficio de ellos mismos. Voy a llevarlos a otra cita, mis hermanos, por favor, y los voy a llevar ahí mismo en Génesis. Ahora vamos a ver el capítulo 37 y versículo 2. Génesis 37, 2, le voy a leer. Dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. Ustedes conocen esta historia también. Un jovencito de 17 años, si ustedes siguen leyendo el pasaje van a ver que era el consentido de Jacob. Él le amaba porque el pasaje dice que le amaba por haberlo tenido en su vejez. Nosotros hemos visto que los abuelitos quieren de una manera diferente a los nietos, de la forma en como quisieron a sus hijos. ¿Por qué? Porque a lo mejor la vejez da un cariño diferente. Así es que José era amado, y era amado de una forma diferente. Tristemente sus hermanos no lo querían, sentían odio hacia él. Así es que cada que lo veían estaban buscando la forma de alguna forma hacerle mal. Y cansados de su hermano José, tomaron la decisión prácticamente de quitarle la vida. Ustedes conocen la historia. Por ahí interviene uno de sus hermanos y termina siendo vendido. En el capítulo 39, versículo 1, dice que fue llevado José a Egipto y Potifar, un egipcio oficial del faraón, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado para allá. Y fíjense lo que dice este versículo. Me gusta mucho esto. Pero Jehová estaba con José. ¿Cómo puede ser que un jovencito de 17 años pueda ser privilegiado de esta forma? Que Jehová estaba con José. Seguramente en su niñez, en su adolescencia, en su juventud, al inicio de su juventud, él tuvo una relación muy apegada con Dios. Imagínenselo en los campos, cantando, cuando estaba apacentando las ovejas. En todo lo que veía en la naturaleza reconocía el amor y el poder de Dios. Y cuando tuvo que pasar por una crisis totalmente dura para él, porque era el hijo consentido, era el hijo amado, y después de ser ese hijo amado, es echado a un pozo, es vendido por sus propios hermanos y mandado a una tierra donde no conocía ni la lengua. Era totalmente diferente, una cultura totalmente diferente. Pero me gusta el pasaje que dice: pero Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de este egipcio. Y su amo, dice el texto, vio que Jehová estaba con él, que Jehová hacía prosperar en todas las cosas que él emprendía. Qué cosa tan interesante, mi hermano. Cómo después de este joven estar en una situación tan difícil para él, en una crisis, Dios lo pone en un lugar para hacer prosperar no solamente a esta persona, hizo prosperar a una nación. Así es que cuando Dios permite que pases por una crisis o permite que pasemos por algún tipo de crisis, Dios quiere dar algún tipo de testimonio acerca de Él en el lugar donde estemos. Mi hermano, si en este momento estamos en una situación difícil, pidámosle a Dios que nos dé la fuerza para ver en qué podemos poner su nombre en un lugar adecuado, así como lo hizo José. José, era también consentido de Dios. Jehová estaba con él. Vamos a ver un tercer ejemplo más, y este es uno de los pasajes que me agradan mucho. El libro de Job, capítulo 1 y versículo 1. Dice de la siguiente manera, Job capítulo 1, versículo 1, ustedes también conocen esta historia. Dice: había en el país de Uz un hombre llamado Job,
y este hombre era perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y usted conoce la historia, sabe todo lo que tenía, cómo era su familia, 7 hijos, 3 hijas. Él vivía feliz con muchos criados, muchos animales, propiedades inmensas. Y Dios tenía en Job una bendición muy grande. Pero ¿sabe qué, hermano? A mí me gusta algo aquí bien interesante. Dice el versículo 8 del capítulo 1. Jehová dijo a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Job? ¿Quién se lo presentó a Satanás? El mismo Dios. El mismo Dios se sentía orgulloso de la forma de vida que llevaba Job. Era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Le dice: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿No le gustaría a usted, hermano, que nuestro Padre Celestial pensara así, de esta manera? El mismo Dios lo puso prácticamente en las manos del enemigo. Y déjeme decirle que, de acuerdo a lo que dice la historia, muy probablemente Satanás ya había intentado ponerlo en tentación a Job. Porque él le dice: pues, ¿acaso teme Job de embalde? Quítale lo que tiene y vas a ver si no te da la espalda. Ustedes saben lo que sucedió. Y en el versículo 3 del capítulo 2, después de que ya había pasado por toda la situación de perder sus animales, de perder a sus hijos, no menciona el pasaje cuánto tiempo había pasado, pero nuevamente en esa reunión donde los hijos de Dios son llamados al cielo, el mismo Dios le vuelve a decir a Satanás: ¿te has fijado que en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía mantiene su integridad? Acababa de pasar por una crisis demasiado fuerte. Propiedades, animales, sus hijos, todo lo había perdido. Y el mismo Dios le dice: y él no ha perdido su integridad, a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Y ustedes saben que Satanás le dijo: bueno, pues mientras conserve su salud, pues él va a seguir siéndote fiel. Y usted conoce la historia, mi hermano, en qué terminó todo eso. Mi hermano, ¿qué vamos a aprender de estas 3 citas que acabamos de ver? Primero, no podemos estar en una situación más difícil que la que vivió Noé en aquel entonces. En aquel entonces la tierra sí estaba de cabeza, pero Dios tenía un personaje que se distinguía en todo ese caos, el cual era Noé. José, en su juventud, fue llevado cautivo a otro lugar para ser vendido como esclavo, y donde estuvo, Dios lo utilizó para que no solamente prosperara él, sino prosperara toda una nación. Así es que usted y yo también podemos ser utilizados por Dios para dar a conocer el nombre de Dios, que la gente reconozca a Dios. Y tercero, qué bonito sería que Dios se sintiera orgulloso de cada uno de nosotros y pudiera decir: ¿te has fijado en mi hijo, que aún en las pruebas difíciles mantiene su integridad? Que Dios nos bendiga, hermano, en esta tarde, y que nos ayude a entender que estos tiempos de crisis, nuestra fe es importante mantenerla estable, mantenerla firme, porque sin ella vamos a ser llevados de un lugar a otro. Que Dios te bendiga, mi hermano, en donde quiera que estés, y que reciban las bendiciones de nuestro Dios. Agradecemos a nuestro hermano Roberto por este tema. Deseamos que sea de gran bendición, y con este tema finaliza la serie de Fe en la Crisis, que fue la semana de oración dirigida por los guías mayores de esta iglesia. Aún no se acaba el programa, así que los invitamos a que permanezcan. Y ahorita vamos a tener la pequeña cápsula que iniciamos el sábado pasado, que fue sobre reavivados por su palabra. Si recordarán, o si alguno de ustedes sigue este plan bíblico, es un plan promovido por la
asociación general, la conferencia general, y el propósito es leer la Biblia en 5 años, un capítulo por día, y iniciamos Isaías el sábado pasado. Este sábado leemos Isaías 8. Si alguno de ustedes lo leyó, pudo ver pues la carga histórica, profética que tiene este capítulo. Isaías pues fue un profeta y él tenía como propósito ir con el pueblo de Judá y también un poco con el de Israel y pues hacerlos ver la condición en la que estaban y el mensaje de arrepentimiento y de que volvieran a Dios, porque si no iban a ser invadidos, ¿no? Por los asirios. Y pues sabemos por la historia que sí pasó. En este capítulo, algo muy interesante es que está el versículo que a veces citamos mucho, que es: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, que lo utilizamos como referencia sobre el labor profético, que los profetas pues tenían que, su vida debía ir acorde a la ley y al testimonio, a la palabra de Dios. En ese entonces, en la época de Elena de White, y sigue vigente, ¿no? También otra cosa interesante es que aquí en el versículo 18 dice: he aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel. Algo muy interesante es que el nombre Isaías significaba el Señor salvará o Dios salvará, y sus hijos, el primero significaba que iba a volver un remanente después de la invasión, y el segundo significaba que iba a venir una invasión. Entonces vemos cómo este profeta, que incluso se dice que su esposa era profetisa, toda su familia está envuelta en esta labor de llamar al pueblo de Dios, y pues eso nos deja que nosotros, con nuestra familia, de manera individual, pero también familiar, pues nos involucremos en la obra de Dios, en la obra de llamar a otros, de primero nosotros predicar el Evangelio y llamar a otros al Evangelio. Entonces los invito a que si no han leído Isaías 8, lo puedan leer hoy, con calma, con el comentario bíblico, para poder entender el mensaje de Dios para nosotros. Y les recuerdo que cada día leemos un capítulo, mañana seguimos con Isaías 9 y así sucesivamente. Feliz sábado, hermanos. Un gusto una vez más que se encuentren todavía con nosotros. A continuación vamos a tener lo que es un pequeño bando de oración y voy a comentar algunas de las peticiones que se tuvieron en el programa de la mañana, en el culto divino. Nuestra hermana Elke Méndez, o nuestro hermano Elke Méndez, nos pide por la fortaleza de la familia de su colega Cotrina, por su pronta partida al descanso. Nuestro hermano Daniel Cabrejo, por la hermana Gladys y toda su familia. Por nuestro hermano Miki Palomino, por su familia. Nuestra hermana Jerónima Limpia pide por un trabajo que no le piden el sábado. Nuestra hermana Alejandra Rodríguez, por la salud de Laura y su bebé. Nuestra hermana María de Luz, orar por las personas enfermas. También, hermanos, les pido que a lo largo de la semana nos ayuden orando por la situación con nuestro canal de YouTube. Tenemos un problema ahí y entre más rápido se pueda solucionar, más pronto podemos regresar a transmitir desde YouTube, donde tenemos menos problemas en cuanto a la conexión. También, bueno, vamos a orar para continuar. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Señor, en esta ocasión vengo en oración para pedirte por todas las peticiones que acabo de mencionar. Te pido que las cumplas de acuerdo a tu voluntad. También te pido por tu ayuda en cuanto a la situación del canal de YouTube de la iglesia, Señor. Ayúdanos a poder tomar otra vez la habilidad de poder transmitir desde ahí para no tener tantos problemas en cuanto a los programas. Todo esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. También voy a aprovechar para mandar unos saludos a las personas que nos comentaron durante la transmisión del culto joven. Quiero mandarle unos saludos a mi hermana, tanto en Cristo como mi hermana en sangre, Jacqueline Ramírez, a la hermana Verónica Rodríguez de Vera, a nuestra hermana Abigail Smith, al hermano Isaac Gutiérrez, que leí que nos veía desde Chiapas y es hermano de nuestro hermano
Manuel, que se encarga del multimedia aquí en la iglesia. Y un saludo para nuestra hermana Damiris Hernández y también para la hermana Eleazar Martínez, que nos ve desde Cuernavaca. Un saludo, hermana. Ahora, hermanos, para ir casi concluyendo, los invito a que, como toda la semana, entonemos todos juntos el canto tema Dame Fe. Hay montañas que tengo que mover con la fe que no duda de nada. Hay batallas que tengo que vencer con la fe que camina sobre agua. Ojos necesitan ser abiertos, vidas necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo. Es por eso que una vez más vengo a pedirte. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Dame fe, quiero verte actuar, quiero verte actuar, quiero verte actuar en mí. Ya no quiero dudar de tu poder, quiero ser el que cumpla tus sueños. Es por eso que no renunciaré, seguiré con la vista en el cielo. Ojos necesitan ser abiertos, vidas necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo. Es por eso que una vez más vengo a pedirte. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Dame fe, quiero verte actuar, quiero verte actuar, quiero verte actuar en mí. Dame fe, quiero verte actuar, quiero verte actuar, quiero verte actuar en mí. Hay montañas que hoy voy a mover con la fe que no duda de nada.
Hola hermanos, estamos muy agradecidos por nuestro último día de la semana de oración. Como lo hemos estado haciendo, queremos entregarle un pequeño detalle a nuestro hermano Roberto Ramírez, quien nos estuvo acompañando el día de hoy. Así que hermano, muchas gracias de parte del Club de Guías Mayores. Gracias. Y también pedirle que si nos puede despedir con una oración, por favor. Claro que sí. Bien, hermanos, hemos finalizado esta semana de oración, fe en tiempos de crisis. Hermanos, nuestra palabra de Dios está llena de promesas. Una de ellas, por comentar, el Salmo 91 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así es que estudiemos la palabra de Dios, ahí estaremos encontrando muchas promesas que nos ayudarán a mantener nuestra fe en estos tiempos de crisis. Vamos a orar, mis hermanos. Querido y amante Jesús, queremos darte gracias en esta tarde porque nos has permitido finalizar un sábado más. Y queremos pedirte, Señor, que en este inicio de semana podamos contar con tu bendición, Señor. Que en este momento puedas ayudarnos con la situación que se presentó en esta tarde para nuestro canal, que tú puedas obrar en él para que primeramente Dios el próximo sábado regresemos a él y podamos seguir compartiendo tu palabra. Hay peticiones que se han expresado a lo largo de este día por nuestros diferentes hermanos. Tú ya las conocías antes de que se expresaran, pero creemos en que tú nos escuchas y que nos respondes de acuerdo a tu tiempo y ponemos nuestra confianza, nuestra esperanza en ti. Bendice a todos nuestros hermanos en el rincón de la tierra, Señor. Que tus bendiciones siempre estén con ellos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.